Bienvenidos al episodio número 179 de Sentido Económico, una edición especial marcada por los últimos acontecimientos económicos, financieros y políticos en la Argentina. Un mercado extremadamente volátil, tasas altísimas que sofocaban la actividad y un resultado adverso al gobierno en la provincia de Buenos Aires terminaron desencadenando una tormenta perfecta, con el avión despegado y en medio de la turbulencia intentando mantener el rumbo. Ante la gravedad del contexto, el gobierno apeló al respaldo norteamericano que le dio apoyo explícito al presidente Milei y a su programa económico, mientras se avanzó también con medidas clave y de apuro para acumular reservas como la quita de retenciones a las exportaciones. Para entender semejante secuencia de hechos, contamos con tres voces de primera línea: Fausto Espotorno, Diego Martínez Bursaco y Pedro Ciaba Serrate. Y sin más preámbulos, gracias al acompañamiento del grupo IEB, escuchemos primero a Fausto Espotorno, director de Orlando J. Ferreres, en diálogo con nosotros durante un evento de la Cámara de Comercio Libertador General San Martín, por gentileza de Net Finance. Aclaramos que la participación de Fausto fue grabada antes de conocerse las novedades del apoyo estadounidense. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Claro, a ver, lo que digo yo creo que el gobierno cuando se imaginó este año y el plan económico para este año, se lo imaginó como se lo estaría imaginando la selección argentina en el minuto 79 de la final de Francia, ¿no? Con Francia. Iba 2-0 ganando y ya estaba medio liquidado el asunto. El gobierno me imagino que estaba en esa posición, así que vamos a eliminar a las LEFI, ya vamos a tener una entrada de capital, la economía va creciendo y llegamos a las elecciones pum para arriba. Y en 2 minutos se le dio vuelta al partido, lo mismo que le pasó a Argentina a Francia, y estamos hoy en medio de ese partido todavía 2-2, vamos a decir así, un poco preocupados. ¿Nos dejamos hacer los goles o fue mérito del rival, ponele? ¿Quién es el rival? ¿El mercado? No, el rival, yo creo que aquí lo que pasó es, el gobierno tomó mucha confianza, cometió errores no forzados, claramente, y a eso se le sumó un exceso de confianza, ¿no? De no seguir cierta prudencia en el manejo de la economía y de la política, realmente. Bien. ¿Y el cohete dónde está? No, lo del cohete lo decía por los planes de estabilización. Los planes de estabilización, en general, son programas que requieren mucho combustible al inicio, porque justo cuando un gobierno asume con la necesidad de estabilizar una economía que viene con altísima inflación, tipo de cambio descontrolado, etcétera, lo que haga al principio, lo que te tiene que generar el empuje del programa económico es como un cohete, ¿no? Te gastas todo el combustible al principio, pero es muy difícil que le pegues al final del programa económico, al final del programa de estabilización, porque vos disparás y ves, esperás a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no es extrañar que los programas de estabilización siempre tengan un segundo aire, ¿no? O un segundo programa en muchos casos. Claro, como pasó anteriormente y que vos lo comentaste también en la charla. Lo del riesgo país, en lo que vos también machacás un montón. ¿Cuánto tiene de prejuicio o de juicio por lo que nos pasó, digamos, en la Argentina anteriormente, y cuánto tiene de la aritmética esa que vos sacabas también respecto de cuánto es la diferencia con lo que paga la tasa del bono de Estados Unidos? Yo creo que ahí el tema riesgo país hay un prejuicio, un recuerdo del 2019 muy grave. Acuérdate que básicamente después de agosto del 2019, lo que Argentina enfiló fue una reestructuración de la deuda, porque estos valores de riesgo país son valores que descuentan una reestructuración de la deuda, y eso es raro con un país en equilibrio fiscal, ¿no? Y siendo que la elección esta no es presidencial. Uh-huh. Entonces, me parece que no solamente está descontando una reestructuración de la deuda, sino que también probablemente está descontando un reordenamiento del gobierno, por así decirlo, claro, que pueda llevar a eso. En este momento, habiendo contabilizado solamente las elecciones provinciales, me parece un poquito exagerado, pero bueno, es lo que hoy está descontando el mercado. Bueno, pero eso es lo que también te quería preguntar. ¿Como que no se sobreactuó todo esto? Y es muy probable, es muy probable. Tengamos en cuenta que el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires es un resultado de una provincia profundamente peronista históricamente,
una de las más castigadas en términos de actividad económica, porque es una provincia donde la mayor parte de la población vive de la industria y de la construcción, entonces que son dos sectores que le ha ido muy mal, y con una estructura política paupérrima por parte del gobierno, ¿no? Entonces los resultados han sido malos, pero tenía todo para ser mal el resultado. Hacia fin de año el panorama para 2025 era de que, bueno, era el año de la economía real, 2025, de que iba a tener que ser muy cuidadoso el empresario en general con sus márgenes, pero hubo algo que salió, digamos, del radar y que es esta retracción de la actividad económica. ¿Qué fue lo que pasó en el medio que generó esto? ¿Algo no previsto o algo que no supimos leer a lo mejor en los pronósticos? Mira, yo te voy a decir una cosa. En el caso nuestro, nosotros casi que no modificamos la proyección de crecimiento desde hace 1 año y medio para este año. Nos imaginábamos que para mediados de este año vamos a tener un estancamiento económico, y por ahí no tan duro como el que estamos teniendo, pero algo así nos imaginamos porque, a ver, en primer lugar, Argentina hace una década que está teniendo un límite a la actividad económica, que son estos niveles de actividad económica. No hemos podido superar estos niveles de actividad económica desde hace 10 años por lo menos, en realidad diría más 12. Acostumbrada. Es un nivel al que llegamos y no lo podemos superar. De hecho, no lo superamos. El único momento que lo superamos brevemente fue en el 2017, pero hasta ahí unos meses. Eso es porque nuestra capacidad productiva está limitada. Está limitada por la falta de inversión, etcétera. Entonces ya sabíamos que íbamos a tener un problema en estos niveles de actividad económica, que ya el ritmo de recuperación por lo menos iba a frenar. Lo que no nos imaginábamos, o lo que subestimamos es cuánto tiempo iba a durar eso. O sea, el impacto que antes lo teníamos pensado en un trimestre o un poco más, hoy lo tenemos calculado ya en 1 año, ¿no? De este nivel de actividad económica al que le va a costar superar, ¿no? O sea, 1 año que va a terminar el año que viene. Que va a terminar el año que viene, exactamente, ¿no? El segundo semestre de este año y el primer semestre del año que viene. Bueno, y lo que se pregunta también mucho el empresario es ¿qué de todo esto al margen? Está bien, el principal condicionante, lo dijiste vos, es el ruido electoral y sí, cómo termine todo. O sea, eso es fundamental. Igualmente, sea cual fuera el resultado, ¿qué de todo este planteo económico vino para quedarse, crees vos? Es que todo depende del resultado electoral, pero si en un escenario más o menos razonable, yo me imagino que el tema del equilibrio fiscal vino para quedarse, y creo que todo lo demás es modificable, digamos, ¿no? El tipo de cambio, el esquema cambiario, etcétera. Me imagino que la parte fiscal y posiblemente, yo lo veo al gobierno muy difícil que se dedique a reestructurar la deuda, ¿no? Eso no lo veo. Pero creo que lo más importante es eso, es el eje verdadero del programa económico. ¿Lo de la deuda no vendría medio de oficio también, a lo mejor, desde el fondo? No, reestructurar la deuda. No, porque Argentina puede pagar no tiene muchos vencimientos el año que viene. Y con las reservas que tiene, puede pagar por lo menos la primera parte, la mitad de los vencimientos. Yo creo ¿No que se la patina toda, digamos, en ese pago? No, le queda. Le queda, pero tiene que acumular más. Claro. Igual tiene tiempo para acumular. Entonces, teniendo tiempo para acumular, y yo creo que debería poder hacerlo, pero probablemente no con este esquema monetario, ¿no? ¿Cuál de todas las frases esas históricas de la economía sería más aplicable ya para cerrar a este momento? No, tantas máximas que hubo, que pasar el invierno. No, lo peor ya pasó. No, yo creo que lo peor, no sé si lo peor ya pasó, pero siempre que se dice eso es un problema. Yo creo que no es solamente pasar el invierno. Acá hay que ponerse a laburar y dejarse de joder con la parte política, ¿no? Con el ruido político. Y esto va para el gobierno y para la oposición también, ¿no? Para los gobernadores, para todo. Toda la venganza política, el problema político, hay que tirar todo abajo y volver a empezar. ¿Por qué? Porque creo que Argentina tiene una oportunidad el año que viene. Creo que el mundo va a ser más suave para Argentina. Pero todavía no estamos bien. No es una economía que está sana. Todavía venimos muy golpeados. Entonces, no hay que... hay que dejarse de molestar con otros temas y trabajar en la economía con lo que hay que hacer, con las cosas que hay que hacer. Hay que tratar de bajar la tasa, resolver el tema de la reforma laboral, reforma tributaria, todas esas cosas que se necesitan realmente, que son más importantes que la discusión de quién es el ministro de Economía o quién es el
el próximo presidente, ¿no? Bueno, y para terminar con alguna buena noticia, ¿cuáles van a ser? En todo caso, porque hay un par de buenas noticias. Sí. ¿No? Sí, yo creo que el escenario global va a mejorar para el año que viene para Argentina, en todo sentido. No va a ser el óptimo, no va a ser el viento de cola del 2006, pero va a ser mucho mejor que este año. Eso nos da muchas oportunidades. Pensemos que ya partimos de un nivel de inflación ya más aceptable y de un equilibrio fiscal, por lo menos parcial, con lo cual creo que tenemos chances de mejorar ciertamente con respecto a eso. Si nos volvemos a decir, bueno, vamos a ponernos a trabajar en lo que falta y con la mente abierta, ¿no? Sin ponernos en obtusos ni en discusiones al divino voto. Claro, sin querer imponerle la verdad ideológica el uno al otro, en definitiva. Sin querer ponerle verdades ideológicas y sin querer imponer posiciones políticas o fuerzas políticas, lo que fuera. Parece que tenemos las condiciones para hacer las cosas bien, pero hay que hacerlas bien y ser pragmático en eso. Gracias, Fausto. De nada. Pasamos al segundo tramo de este episodio especial. La trinidad de lo político, lo financiero y lo económico. Nos la acerca Diego Martínez Bursaco, Country Manager de InView. Gracias a Net Finance por acercarnos a este análisis en exclusiva. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Diego desglosa con lucidez cada uno de los acontecimientos que vivimos en estos días, desde la reacción de los mercados hasta la importancia de ese paréntesis abierto por el apoyo irrestricto de Estados Unidos al programa argentino. La verdad que estamos viviendo unos momentos muy convulsionados desde lo político y desde lo económico también, desde hace ya unas cuantas semanas aquí en Argentina. Pero bueno, sobre todo para tener una opinión experta y un análisis también, como suele caracterizarse Diego Martínez Bursaco, que es Country Manager de InView en Argentina, a quien agradecemos mucho por estar compartiendo este momento con nosotros nuevamente. ¿Qué expectativas también se abren a partir de los últimos acontecimientos que se conocieron en las últimas horas? Y bueno, y viendo un poco también y agrandando el zoom a esto que parece haber tenido como primer episodio traumático un resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Diego, gracias por compartir este momento. Gracias por el llamado, Alejandro. Bueno, te escuchamos con atención. Bueno, creo que lo describiste a la perfección, digamos, ¿no? Un primer evento político que disparó, si se quiere, una mini crisis financiera y con coletazos en la actividad económica, según las encuestas de expectativas de la sociedad hacia el nivel de actividad en el futuro. Y bueno, la verdad es que el coletazo político vino más que nada por lo inesperado de ese resultado, pero también es el corolario de algún síntoma que ya tenía el modelo económico, que realmente tenía un equilibrio macro general muy bueno, digamos, ¿no? Con una baja de la inflación profunda, un equilibrio de las cuentas públicas, una revitalización de algunos sectores económicos, pero en la microeconomía, sobre todo de los sectores económicos que son mano de obra intensiva, bueno, obviamente había cuestiones que no estaban tan alentadoras en ese sentido y evidentemente ahí tuvimos, digamos, si se quiere, el desencanto por ahí de la población que no fue a votar en las elecciones de provincia de Buenos Aires. Y después vino los hechos de público conocimiento. Creo que en las últimas 48, 72 horas tuvimos también, digamos, anuncios del policy maker, que son anuncios, si se quiere, sorpresivos y que tuvieron un impacto positivo para tratar de frenar este deterioro de las expectativas que te dije. Nadie tenía en carpeta esto de habilitar las exportaciones con retención cero para los granos y otros productos de la actividad agrícola hasta el 31 de octubre, y sin lugar a duda, complementado con lo que viene del anuncio del secretario del Tesoro norteamericano, el apoyo incondicional y explícito, obviamente ha generado al menos cortar con esta racha negativa que se había espiralizado, y como te dije anteriormente, todo empezó con un problema político que derivó en un problema financiero no menor y que estaba teniendo
un desanclaje de las expectativas económicas muy serio de cara justamente a las elecciones de octubre. Claro, ahora esto es un antiinflamatorio, ¿no? Mientras tanto, los otros síntomas que vos acabas de mencionar todavía no tuvieron un tratamiento directo, si querés. Sí, a ver, creo que es el antiinflamatorio necesario para empezar a tratar por ahí, si se quiere, los problemas más de base, digamos, que tiene el paciente. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en el orden macroeconómico es muy bueno, digamos, ¿no? Y hay que darle mucha valoración a eso. Y es momento quizás de atender cuestiones microeconómicas, si se quiere, por un lado, y también abordar las denominadas reformas estructurales. Pero bueno, las reformas estructurales sin una base política de consensos es muy complicado. Ya lo vimos todo lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria. Creo que el gobierno, digamos, necesitaba este respiro financiero para barajar y dar de vuelta y llegar un poco más armada a las elecciones de octubre. Mi impresión es que a partir de después de las elecciones de octubre va a empezar una segunda etapa de gobierno justamente del oficialismo que debería incluir más consensos y puentes con aliados para poder llevar adelante la dirección del programa económico que en definitiva ha manifestado públicamente tanto el presidente como el ministro de Economía en términos de las reformas estructurales que quieren llevar adelante para ver si la Argentina termina de despegar y si son suficientes para atender justamente los sectores microeconómicos más relegados en este rebote de la economía. Uh-huh. Ahora, este desanclaje al que vos haces referencia tiene que ver, a tu criterio, con que hubo algo que produjo un cimbronazo inesperado, o con que también era parte de la normalidad de una primera etapa todavía en pos de la estabilización, si se quiere, ¿no? Sí, creo que el éxito de los resultados que obtuvo la primera parte del programa de estabilización fue tan grande que el gobierno se confió en muchas, digamos, de las cuestiones inherentes con la política, si se quiere, monetaria y cambiaria. La política fiscal sí permaneció inalterada con el equilibrio y con el superávit. Y eso, digamos, en un contexto donde vos tenés una elección, digamos, sí, que siempre en periodos de elecciones los agentes económicos tienden a dolarizar el portafolio, eventualmente te empezó a generar una incomodidad en el traslado al alza del dólar, que el gobierno no se sentía cómodo, y a partir de allí me parece que fue siempre reaccionando detrás de los acontecimientos, digamos. Y bueno, obviamente que todo esto se precipitó con ese resultado malo de la provincia de Buenos Aires. Creo que eventualmente esta paz financiera, con lo que se anuncia seguramente en cuanto a esta ayuda al Tesoro americano, le va a permitir al gobierno volver a ganar protagonismo, grados de libertad y tratar de corregir de cara a octubre. Pero bueno, después seguramente comenzará otro partido en todo lo que respecta a eventualmente lograr consensos para avanzar con un programa más de fondo y pasar a la segunda parte del plan de estabilización. Uh-huh. Ahora, también está de por medio algo que vos mencionabas inclusive también en el análisis semanal de InView, que tiene que ver con la presentación del presupuesto, que bueno, es mejor un presupuesto que no tener un presupuesto, al margen de que eventualmente se discuta el realismo de ese presupuesto. Dentro de ese presupuesto que presentó el gobierno, ¿no estarían contempladas algunas de esas cuestiones que tienen que ver con esas reformas de fondo, como por ejemplo las fiscales? De cualquier manera, ¿qué expectativa les queda a ustedes o le queda al análisis, en todo caso, más bien, teniendo en cuenta que, por ejemplo, eso, bueno, no tendría ninguna modificación, por lo menos de acuerdo al análisis de varios especialistas? Sí, creo que es un buen punto de partida la presentación de un proyecto de presupuesto en tiempo y forma, y que el gobierno al menos haya abierto la puerta para conversar sobre eso. Nunca un presupuesto nacional se aprueba en las condiciones que se manda el proyecto, digamos, o el anteproyecto. Creo que ahí hay mucho para discutir, mucho para negociar y mucho para consensuar, pero esto no va a ocurrir hasta después de las elecciones, porque después de las elecciones van a quedar determinadas las relaciones de poder en el Congreso Nacional, y seguramente eso va a guiar, digamos, las conversaciones y las discusiones de esto. Eventualmente siempre el oficialismo puede tener el as bajo la manga de dar
ciertas concesiones en el proyecto de presupuesto a cambio de apoyos a las voluntades de reformas que hablábamos recientemente. Creo que todavía queda un largo camino por recorrer, pero sin lugar a dudas, cuando uno imagina, bueno, cómo hacemos para seducir determinados capitales a nivel internacional y que de alguna manera puedan venir a invertir en la Argentina, la ley madre de todas las leyes económicas es una condición necesaria, quizás no suficiente, pero necesaria. Entonces necesitamos sí tener un presupuesto porque es lo que guía un poco la discusión entre ingresos y egresos del Estado Nacional. Uh-huh. ¿Y qué tanto eventualmente, o sea, porque en definitiva estamos hablando y terminamos acá en el embudo de que el driver va a ser el político, en definitiva, ¿no? Sí, sin duda, Alejandro. A ver, y ya demostró serlo, ¿no? Digamos, con todo lo que se supeditó después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo digo, es un buen respiro el financiero y una nueva buena chance para el gobierno para reconstruir un poco el diálogo político con aliados, digamos, ¿no? De cara a octubre, tampoco queda tanto tiempo, y en ese sentido hay que ver efectivamente cuáles son las intenciones del gobierno, hacia dónde avanzar y con quiénes, pero bueno, claramente que lo que hoy vos podés sembrar en esa materia seguramente vas a recoger la cosecha post octubre cuando tengas que negociar un montón de cosas de las que venimos hablando en el Parlamento. Uh-huh. Desde el punto de vista también financiero, ¿se frustraron un montón de cosas que se veían en el horizonte? ¿Quedaron muchas cuestiones truncas, incumplidas, digamos, aspiraciones a lo mejor? Bueno, a ver, el principal recalibramiento que había habido después de las elecciones fue que con ese nivel de tasa de riesgo país era impensado que Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de deuda para afrontar todos los vencimientos que iban a venir post elecciones, digamos, ¿no? Empezando por los bonos bopreales, continuando por todos los bonos soberanos en enero, y bueno, eventualmente ahí aparecería el secretario o la Secretaría del Tesoro norteamericana para bueno, dar certidumbre ahí. Creo que la reconstrucción de la confianza es uno de los activos también sobre los que tiene que trabajar el mercado, el gobierno, no solamente con los actores del mercado, sino con la sociedad en general, de que efectivamente todo si se quiere, sacrificio y nuevo equilibrio macroeconómico vale la pena porque algo mejor está por venir. Y en ese sentido creo que hay un operativo seducción que tiene que hacer de vuelta al gobierno, no solamente con la base de su electorado, sino ampliándola a nivel sociedad y también en los agentes que intervienen en el mercado. Así que bueno, en principio todos expectantes, ¿no? A ver cómo continúa la evolución de ese paciente hipotético del que hablábamos al comienzo. Sí, o sea, de vuelta, la situación la semana pasada estuvo muy frágil, estas dos noticias inesperadas, sorpresivas y de gran magnitud trae cierta calma financiera, sin duda, bueno, y es un buen momento para empezar a abordar, una vez pasado este sofocón, más las cuestiones cualitativas que van a nivelar la cancha seguramente para la negociación de consensos hacia adelante. Es muy importante eso, y es también un poco lo que están esperando muchos inversores, digamos, ¿no? Y muchos sectores del mercado, porque tampoco se había llegado con una gran euforia en materia financiera a estas elecciones de provincia de Buenos Aires. Así que creo que es una nueva oportunidad que tiene el gobierno, vamos a ver efectivamente si avanza en ese sentido. Muchas gracias siempre por brindarte a charlar, Diego. Gracias, Alejandro, que tenga muy buen día. Hasta luego. Y luego de los mensajes de nuestros auspiciantes, Fontana y Transporte Goychick, nos metemos en el último tramo de esta edición especial. Transporte Goychick, SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores, en todo el NEA, INOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goychick, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Es momento de escuchar a Pedro Ciaba Serrate, Head of Strategy de Portfolio Personal Inversiones.
Con precisión quirúrgica, Pedro arranca su análisis desde el pico de la banda superior del tipo de cambio y nos explica cuánto tiempo podía prolongarse semejante estrategia. También deja en claro que para buena parte del mercado, esas y otras tensiones mucho peores estaban pasadas a precio. Bueno, Pedro, primero, un gusto volver a tener la oportunidad de charlar con vos, aunque las circunstancias en las que estamos inmersos no sean del todo tranquilizadoras, ¿no? Después de varios eventos que tuvieron lugar en las últimas semanas. Primero, bueno, una volatilidad bastante significativa en lo que tiene que ver con el mercado en general. Luego, bueno, un resultado electoral adverso para el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Bueno, luego de eso, a su vez también algunas expectativas un poco desancladas. Y bueno, ayer estamos haciendo esto, estamos grabándolo el día martes 23 de septiembre, digo porque lo vamos a estar escuchando probablemente mañana y va a estar alojado ya mañana en Spotify. Bueno, con unos anuncios también muy tranquilizadores, por lo menos transitoriamente, del Tesoro de los Estados Unidos, también algunos anuncios del gobierno acá en cuanto al tema de retenciones, así que bueno, te tiramos así el camión encima para que nos cuentes un poco y nos las devuelvas seguramente redonda, Pedro, tu punto de vista al respecto de todos estos acontecimientos y bueno, en todo caso, ver qué expectativas manejan ustedes también, ¿no? Bueno, Alejandro, antes que nada, un placer conversar con vos. Y sí, bueno, las circunstancias en la Argentina nunca son fáciles. Por eso esta no es la excepción. Uh-huh. Y me parece que en las últimas semanas, y esto basado un poco también en el cambio, me parece, de expectativas que generó la derrota en la elección local de la provincia de Buenos Aires, habíamos empezado a transitar, me parece, un sendero, que me parece que ese sendero se volvió todavía más empinado el miércoles de la semana pasada cuando se toca la banda superior, cosa que nosotros quizás esperábamos para el lunes anterior, post elección de la provincia de Buenos Aires, pero que se demoró un tiempo más, había tenido una buena reacción, Uh-huh. el tipo de cambio no había llegado a la banda superior, no había hecho falta demasiada intervención, esto se empieza a deteriorar, si querés, unos días antes, ya el miércoles de la semana pasada, cuando toca la banda superior y se venden 53 millones de dólares por parte del Banco Central, por primera vez interviniendo en la banda superior desde el anuncio del esquema allá por abril. Claramente para nosotros no iba a tener un sendero lineal, entendemos perfecto cómo son las dinámicas de mercado, entendíamos que no se podía multiplicar linealmente por los días hábiles que quedaban hasta la elección. Claramente la oferta genuina se iba a correr del mercado y el único que iba a quedar como parte de la oferta y básicamente defendiendo el esquema actual iba a ser el Banco Central. Uh-huh. Con lo cual tuvimos ventas de 380 millones, 680 el jueves, 680 el viernes. Claramente un esquema que parecía que no era sostenible, no se podía llegar de esa manera a la elección de octubre y que claramente estaba generando sí ya una situación de pánico, de crisis muy significativa, no solamente en el mercado cambiario, sino también obviamente en todos los activos que conforman el mercado argentino, con obviamente una clara relación con lo que es la deuda en dólares, el riesgo país, porque claramente vender dólares en esta situación, y más con el mensaje del equipo económico de que iban a sostener la banda, el mercado lo empezó a tomar como una situación donde, dada que la cantidad de dólares en términos de reservas netas que están en el Banco Central no son muy significativas, y al día que estamos hablando están más o menos alrededor de los 1.100 millones de dólares. Si uno suma los depósitos en dólares, o excluye los depósitos en dólares y los pasivos de corto plazo, llegamos a un número alrededor de más o menos 1.700 millones de dólares. Pero sí con una liquidez, estos son dólares que eventualmente el Banco Central tiene, pero no posee, porque tiene algún pasivo de corto plazo como contrapartida, alcanzan más o menos los 16.200 millones de dólares. Con lo cual, tenía poder de fuego el Banco Central, podía seguir eventualmente vendiendo dólares de manera significativa, pero eso justamente, como reciente mencionaba, iba en contra, me parece que de las probabilidades de repagos, especialmente de la deuda en dólares para los próximos años. Algo que arrancó muy suavemente, que se fue justamente agravando con el correr de los días, especialmente las últimas ruedas,
yo creo que el mercado entró en una faceta de pánico que poco tiene que ver o poco podía hacer la esterilización eventualmente de pesos a un tipo de cambio el cual el mercado no creía, cuando realmente en estas situaciones de crisis, más que la oferta monetaria, hay que siempre estar mirando lo que es la demanda real de dinero. Estábamos en una situación que se había esterilizado, una caída en la demanda real de dinero, y la única forma de redoblar o cambiar, me parece, eso era con un fuerte shock de expectativas positivas. Que cuando hacíamos nuestros brainstorming internos, nos costaba encontrar cuál era realmente la pieza de ese rompecabezas que estaba faltando. Desde nuestro punto de vista, obviamente, salir del esquema cambiario, aumentar las bandas, era llevar a un tipo de cambio más alto, pero sin resolver, si uno quiere, la naturaleza, si querés, de esta crisis, esta fuerte caída de las expectativas de la demanda real de dinero, la situación incluso podía llegar a agravarse. Entonces, claramente esa pieza, o pensando, si uno quiere, especulando, acá claramente había algo que se estaba cocinando detrás de escena. Claro. Que venía circulando esa expectativa de algún tipo de acuerdo con el Tesoro norteamericano, pero bueno, obviamente uno no... esto es algo, si uno quiere, sin precedentes, por supuesto, para la Argentina. Es un punto muy alto para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Argentina, y por supuesto uno siempre desconfía justamente de estos rumores, etcétera. Pero finalmente, bueno, me parece que el presidente lo mencionó el viernes. El lunes, con la confirmación del secretario del Tesoro, me parece que quedó clarísimo que, bueno, esa pieza o ese sostén ese shock de expectativas positivas iba a quedar enmarcado por el anuncio del Tesoro. ¿Logran entrever, Pedro, cómo sigue la película después de esto? Bueno, faltan 5 semanas para las elecciones de medio término. Yo no le resto importancia. Creo que obviamente este anuncio lo que ayuda es hacer una corrección, si uno quiere, del tipo de activo que estaba, para mí, peor priceado por esta situación de crisis, que era justamente la deuda en dólares, el riesgo país. Fíjate que la reacción que tuvo la deuda en dólares fue mucho más significativa que el retroceso que tuvo el tipo de cambio. Yo me parece que ahí en el mercado hay cierto consenso. Ya la semana pasada la deuda en dólares estaba priceando escenarios de reestructuración no market friendly, o sea, de moderados a agresivos, a partir de diciembre del 2027. Incluso ya si uno tomaba diciembre del 2026, ya empezaban a aparecer situaciones de estrés significativas. La curva de seguros de default también lo estaba mostrando de esa manera, había llegado casi al 70% de probabilidad de default en el C10 a 3 años. Y me da la sensación que, bueno, por supuesto, la reacción ayuda a volver a poner en precio una situación más amena, una fuerte recuperación en todos los activos, tanto como la deuda en dólares, como recién hablábamos, pero también en el equity. Pero aún así, yo creo que el gran catalizador que tiene el mercado por delante son las elecciones. Esto, en definitiva, es lo que va a marcar cómo va a ser el ritmo político, cómo va a ser la muñeca política. Me parece que hubo un cambio significativo en la estrategia política, cosa que había sido marcado como un riesgo en los meses previos, con una política, una estrategia política mucho más agresiva, de ir a combatir, de ir a pelearse con la gente que después el gobierno iba a necesitar en los próximos años para poder pasar todas las regulaciones que tienen que pasar y las reformas por el Congreso. Yo creo que hubo un cambio de tono, ya en el presidente lo ha marcado en sus últimas apariciones. Me parece que el paquete con Estados Unidos sirve para llegar o poder transitar este periodo de una forma mucho más amena y por lo menos no siga empeorando las circunstancias, especialmente para el votante, de cara a la elección de medio término. ¿Esto, creen ustedes, puede llegar a también significar el fin de las bandas cambiarias? Yo creo que de corto plazo ha quedado demostrado, ¿no? Si no se hubiera conseguido este paquete, el esquema cambiario me parece que por lo menos hasta las elecciones de medio término nos va a acompañar, o por lo menos el plan es ese, y ha aumentado mucho la probabilidad de que eso suceda. Fíjate que todavía no se reparte $1, pero me parece que el mensaje, la señal es muy contundente y ha cambiado rotundamente las expectativas del mercado respecto a ese punto.
Yo creo que después, eventualmente, de las elecciones de medio término, cuando se despese un poco esa incertidumbre política, me da la sensación cuando uno tiene en cuenta no solamente que los pagos eventualmente que hay que hacer en términos de la brecha de financiamiento hasta diciembre del 2026, que alcanza casi los 16.000 millones de dólares, o también el poder acercarse o cumplir las metas de acumulación de reservas netas por parte de, que están dentro del programa del FMI. Me parece que ambas situaciones, y obviamente si el gobierno tiene un buen resultado electoral, será un tipo de cambio. Si el resultado no es tan bueno, tendrá que ser un tipo de cambio más arriba, que permitan justamente que el sector público también pueda participar como demandante de dólares en el mercado oficial. Claro. Para eso yo creo que a partir eventualmente de las elecciones generales y demás, puede ser que haya una modificación del esquema, que se amplíen las bandas, que es algo que me parece que cuando uno lee en detalle tanto el acuerdo de abril como la primera revisión, me parece que la Argentina está yendo en ese camino de eliminación completa de las restricciones de capitales y eventualmente también un esquema más parecido a la libre flotación o con bandas que ya no tengan ese poder restrictivo que hoy en día, o por lo menos la semana pasada, ha mostrado que tenía la banda superior. Uh-huh. En definitiva, o sea, acá el driver, y por ahí somos coincidentes con varios análisis que venimos escuchando, fundamental es el político. O sea, eso va a dar pie en definitiva a ver qué tan probable y qué tan posible son poder lograr otros objetivos en pos de la estabilización definitiva, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, e ir por las reformas que vos mencionabas, e ir introduciendo algunas cuestiones que puedan llegar a también hacer que derrame en la micro, digamos, algo que por ahí en ciertos sectores ya se venía viendo y de hecho se palpa también, ¿no? Pero que, bueno, es una combinación, es muy correcta tu observación, Alejandro, creo que es una combinación de factores. En definitiva, es tratar de aceitar un poco la maquinaria de la economía argentina. Eventualmente también es poder permitir o mostrar que la Argentina también puede empezar a acumular reservas. Eventualmente, si es necesario, un tipo de cambio más alto puede ser. Yo creo que estamos en un momento con un nivel de transmisión de tipo de cambio a precios, el famoso pass-through, bajísimo en términos históricos. Ya tuvimos 2 muestras muy significativas de eso este año. En ese sentido, yo creo que todo apunta a que eventualmente la Argentina pueda flotar, y la muestra de que se pueden comprar reservas, que se pueda hacer política, que hay una gran parte de la Argentina, que quizás no es solamente la coalición de la Libertad Avanza, sino también otras fuerzas moderadas, parte de los gobernadores, uh-huh, que también se pueden poner de acuerdo en una agenda de reformas que les sirva a todos los argentinos. Yo creo que ese conjunto de catalizadores y de drivers es lo que probablemente ayude a que el riesgo país pueda bajar. En definitiva, lo que el mercado quiere ver es que la Argentina pueda salir a los mercados internacionales de deuda en dólares, y por qué no también que puedan ayudar otros tipos de inflow, de entrada de capitales, que puede ser también por colocaciones financieras de pesos, como hemos tenido una muestra durante mayo y junio con casi 1.500 millones de dólares colocados de bonos de 30, uh-huh, pero también para determinados proyectos de inversión que necesitan muchísimo financiamiento, que todavía están en el RIGI, que hemos visto pequeñas muestras de ellos, pero son proyectos que eventualmente yo creo que se van a hacer, y si la Argentina se logra volver al camino un poco de la estabilidad que habíamos visto, especialmente entre abril y julio, yo creo que hay muchos de esos proyectos que eventualmente van a poder terminar siendo aprobados y también van a permitir mayor entrada de flujo por ese lado. Pero creo que, bueno, por lo menos lo de ayer, el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, me parece que por lo menos ayuda a sobrellevar esta crisis o este pánico que estábamos viviendo la semana pasada. Pedro, te agradecemos mucho por tu punto de vista y por tu tiempo. Por favor, Alejandro, un placer y saludos a todos ustedes. Igualmente. Y de esta manera cerramos el episodio número 179 de Sentido Económico. Un capítulo distinto a la altura de la magnitud de los acontecimientos que atraviesa la Argentina.
3 miradas complementarias, la de Fausto Espotorno, la de Diego Martínez Bursaco y la de Pedro Ciaba Serrate, que nos ayudan a poner en orden un rompecabezas complejo donde lo político, lo económico y lo financiero se entrecruzan y se potencian. El mercado, como siempre, habla fuerte, pero también nos recuerda que, en medio de la turbulencia, entender hacia dónde vamos es clave para no perder la brújula. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros auspiciantes y a quienes hacen posible este espacio. Nos reencontramos en el próximo episodio de Sentido Económico.